Mucha gente solo piensa en Alaska cuando piensa en el imperio colonial ruso, pero el imperio ruso no se detuvo en la costa noroeste de América y se extendió más al sur. Incluso llegó a California y fundó allí una colonia, y Rusia llegó a extender sus dedos hasta Hawái. Así que hoy vamos a echar un vistazo a toda la historia del imperio colonial ruso, ver dónde actuó Rusia y por qué al final volvió a perderlo todo. La historia de los rusos en América comienza con el imperio ruso expandiéndose cada vez más hacia el este, llegando finalmente al final del continente euroasiático. Sin embargo, siguió expandiéndose hacia el este, en dirección a Alaska, sobre todo en busca de zonas de captura ricas en especies para el comercio de pieles. La primera expedición europea que pisó Alaska fue la del danés Vitus Bering en el año 1741, que cruzó el estrecho de Bering, que más tarde recibió su nombre, en nombre del emperador ruso. Pocos años después, los primeros cazadores de pieles rusos también llegaron a Alaska y se fundaron las primeras ciudades en Alaska para mejorar la caza. La ciudad de Kodiak se convirtió en la capital y pasó a ser el principal centro de comercio de pieles del noroeste de América. En el año 1795, todas las compañías de caza de pieles se fusionaron para formar la Compañía Ruso-Americana, que ahora tenía el monopolio de la caza de pieles. Al igual que otras potencias coloniales con sus compañías de las Indias occidentales y orientales, el objetivo no era solo fomentar el comercio, sino también colonizar cada vez más tierras. Esto funcionó muy bien, pues los negocios florecieron, sobre todo con la venta de pieles de nutria marina a China, y las colonias siguieron creciendo. Sin embargo, la sed rusa de descubrimientos estaba lejos de agotarse y se emprendieron cada vez más viajes de exploración a regiones cada vez más meridionales. Uno de los fundadores de la Compañía Ruso-Americana llegó a desarrollar el plan de tomar en posesión rusa toda la costa norteamericana del Pacífico. Durante un viaje de descubrimiento en el año 1803, los rusos navegaron hasta San Diego y Baja California. Durante el viaje, los exploradores también encontraron muchas nutrias marinas, lo cual era muy conveniente ya que la población de nutrias marinas en Alaska estaba disminuyendo. Otro problema para los rusos en Alaska era que el duro entorno del extremo norte hacía muy difícil mantener las colonias y proporcionar a los colonos suministros suficientes. Por ello, dirigieron cada vez más su atención hacia la cálida California. Aunque los españoles ya habían tomado posesión de ella, seguía estando demasiado poco poblada y había numerosas zonas libres aún sin colonizar. Por ello, el zar envió una expedición a California para encontrar un lugar adecuado para el primer asentamiento. Bodega Bay, situada al norte de la bahía de San Francisco, fue elegida como la mejor ubicación para una colonia. Los alrededores eran ricos en materias primas y la bahía tenía una buena situación estratégica por si los españoles llamaban a la puerta. El asentamiento se completó con relativa rapidez y se inauguró en el año 1812 en la onomástica del zar Alejandro I. Se le dio el nombre de Fuerte Ross, probablemente como el nombre de Rosia o Rusia. La colonia en su conjunto recibió el nombre de Colonia Ross. Desde el Fuerte Ross, los rusos también emprendieron viajes de descubrimiento a otras partes de Norteamérica. Hubo incluso un intento de colonizar las Islas Sandwich, que más tarde pasaron a llamarse Hawái. Sin embargo, el número de rusos en América era demasiado pequeño para mantener allí una colonia permanente. Sobre todo porque la colonia de California también lo tuvo cada vez más difícil a lo largo de las décadas. El problema era similar al de Alaska, debido a la caza intensiva de nutrias marinas, la población de estos animales siguió disminuyendo y la colonia se vio cada vez más privada de su sustento. Además, la presión de otras potencias coloniales seguía aumentando. España y Gran Bretaña, en particular, miraban con malos ojos las aventuras coloniales rusas. De hecho, España estaba reclamando toda la costa norteamericana del Pacífico. Los comerciantes, cazadores y exploradores británicos se acercaban cada vez más a los territorios rusos, y luego estaba Estados Unidos, que se expandía cada vez más hacia el oeste. Así que el gobierno ruso decidió vender su colonia de California a tiempo, antes de que surgiera un conflicto con otra potencia. Fort Ross fue vendido a un terrateniente suizo-californiano en el año 1841. Solo 7 años después, la totalidad de California fue anexionada por Estados Unidos y en el año 1851 se convirtió en el 31º estado en unirse a Estados Unidos. Alaska permaneció en manos rusas durante otras 2 décadas, hasta que también cayó en manos de Estados Unidos en 1867. Así terminó el imperio colonial ruso en América.